Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. Hola, bienvenidos a esta nueva misión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Hoy compartiremos la segunda parte del diálogo exclusivo mantenido con el arquitecto portugués Manuel Aires Mateus en ocasión de su visita a Buenos Aires para concluir el workshop organizado por la Sociedad Central de Arquitectos y la exposición de sus proyectos en el MARC. Comienza describiendo la singular casa en Monsaraz y su total integración con el paisaje. La casa de Monsaraz es una casa que responde a un cambio importante en el país, en Portugal. Portugal, desde los años 60, ha decidido construir una reserva de agua, que es una reserva de agua estratégica, al sur. Entonces, en la zona cerca de España, pues ha durado hasta la 2010 o algo así, ¿no? La construcción, es realmente la zona más seca, más desértica del país, y se ha construido este lago gigantesco que ha cambiado completamente. El clima, la percepción del lugar, todo. No se puede construir, pero en este lugar habíamos logrado una autorización para construir una casa porque la casa de los propietarios se quedó abajo del agua. Entonces se ha podido construir una casa de más o menos 200 metros cuadrados. Es una casa que obviamente
ya no es para los propietarios, se quedará una casa para el turismo, porque obviamente el agua en un lago se hace también cambiar las posibilidades de las funciones, entonces ahí, que es una zona muy agrícola, también ahora se introduce el tema del turismo. Y entonces esta casa, digamos que parte de una idea de hacer, digamos, lo que haríamos necesariamente al sur, que es una casa patio, conformar un espacio exterior, pero con una mirada hasta a un punto. Y entonces habíamos imaginado un espacio como una media cúpula que se podría abrir hasta el lago. Integrar en esta cúpula muy directamente los espacios del salón y la cocina, entonces los espacios más colectivos de la casa, y meter por detrás, abriendo para pequeños patios, las habitaciones para dormir. Si entra desde el teto, se baja de una escalera, la casa es totalmente cubierta de tierra, entonces es como una continuación, es como un gesto solo topográfico, y luego las dos fachadas que se quedan ahí son fachadas hechas con un hormigón, con, digamos, el tono, el color de la tierra. La cúpula la cortamos donde queremos, pero como se quedaba muy profundo, teníamos un tema de luz, hemos hecho una contracúpula y donde se interceptan tenemos una luz que entra dentro. Damos siempre como ejemplo las ruinas, porque nos interesa mucho esta idea de la libertad. Una ruina tiene una libertad, obviamente una libertad hecha en el tiempo, pero aquí también podría ser una libertad querida, ¿no? Que la cortamos. Entonces tenemos la cúpula tallada y con el tallo arriba, la intersección, entra una luz. Pero la casa también para nosotros tiene un aspecto muy importante. Abajo de esta cúpula, donde se integran los dos espacios más colectivos, la sensación que queremos dar es como espacios excavados en la tierra. La casa se siente como abajo de la tierra y lo queríamos que esa sensación se continuase en los espacios. Y eso es importante porque todo el sistema de la casa, incluso la forma como se vive ahí o las temperaturas que vamos a experimentar en la casa, estarán conectadas con esta idea de la protección de la tierra. En el Centro de Monitoreo e Investigación de las Furnas, la intención del proyecto fue evocar el paisaje arquitectónico de los Azores en una línea de continuidad con las formas y los materiales que moldean la memoria colectiva de la isla y del archipiélago, y del cual son ya, por la fuerza del tiempo, una especie de segunda naturaleza, por lo cual los edificios son volúmenes arquetípicos, simples y compactos, recubiertos de una piedra basáltica de la región. La estructura elegida recurre a el patio como espacio intermedio entre el exterior y el interior, el que surge como sustracción al volumen, recortándolo desde la zona central, vértice de las 4 agujas, hasta rasgar uno de los alzados, posibilitando así el acceso al interior. Es a partir de ese patio que se muestran los compartimentos principales del edificio. Estos espacios truncados mantienen todas las relaciones del interior-exterior, fruto de los vanos existentes. El edificio es así concebido como una escultura, como un bloque de materia prima que intencionalmente se recorta para captar la luz y la visión al lago. El edificio de las residencias temporales es un volumen compacto de 4 aguas distribuido en igual cantidad de unidades habitacionales. Hay una jerarquía de las alturas entre las 4 residencias relacionadas con la orientación solar de cada unidad. La pared exterior funciona como un muro estructural donde pasan las infraestructuras necesarias en oposición a las paredes interiores ligeras y de madera. Has participado con importancia y éxito en las diversas bienales, ¿no?, de Venecia, por
ejemplo, y vas ahora también en una próxima. Describí un poco cuáles fueron esas participaciones. Muy bien. La hemos siempre pensado como momentos para refletir sobre la arquitectura. Entonces, sobre temas que nos interesaban en cada momento en la arquitectura. Entonces, más que digamos los temas que son propios de la Bienal, los utilizamos como una disculpa y luego seguimos con una reflexión que es siempre sobre la idea del espacio. La primera que habíamos participado ha sido esta organizada por Sejima en 2010. Entonces hemos hecho un dispositivo de más o menos 10 por 10 metros, dividido en 4 partes, porque nos interesaba que la gente pudiese pasar por el medio. Y hemos corrido 8 casas distintas con temas muy distintos y representamos cada una de las 8 casas de 2 maneras. Una, digamos, la maqueta volumétrica y otra, la maqueta de los espacios. Entonces nos interesaba esta idea de probar o hablar o refletir sobre esta idea de la independencia entre el espacio y el volumen. Entonces decir que, digamos, la arquitectura se construye en el límite, pero nos podemos decir que el límite no es necesariamente una capa indiferenciada, que es un campo que tiene un cuerpo propio, una reacción hasta un lado, una reacción al otro. Y siendo un campo propio lo podemos trabajar realmente. Podemos decir que un límite puede ser otros espacios, puede ser infraestructura, puede ser lo que sea. Podemos trabajarlo para generar formas distintas de independencia entre el espacio y, digamos, el volumen de la casa. En esta instalación este año, en 2010, también nos interesaba mucho, digamos, cómo meter a la gente dentro de esta problemática. Entonces hemos hecho esto territorio, más o menos esto, como te comentaba, 10 por 10 metros. Si entra y lo tenemos como un volumen que está muy cerca de nosotros. Entonces nos interesaba que la gente pudiese estar muy cerca, digamos, de esta idea de un negativo y una respuesta que era un positivo. Pero importante para nosotros era pensar sobre la independencia de la forma y el espacio. Luego el resto, digamos, es un dispositivo de comunicación. La Bienal de 2012 habíamos decidido trabajar con una escala real. Esta era organizada por David Chipperfield, el tema se llamaba Common Ground. Entonces habíamos pensado que hay ideas que son transversales a una parte muy significativa del mundo y nos interesan hablar porque son ideas con las cuales se puede operar de una forma muy directa. Entonces habíamos pensado, una cúpula en oro tiene un significado universal. Se ha salvado guerras pintando cúpulas en oro. Y entonces habíamos decidido construir un grande cubo en acero y tener 3 cúpulas que se intersectaban y generar un espacio a la escala real, ¿no? Hacen un espacio a la escala real que se puede probar entrando, se probaba entrando dentro. Y nos interesaba también una cosa que además de esta idea de la respuesta, digamos, de lo espacial, nos interesaba también esta idea del common ground, hablando de Venecia. Entonces el common ground de Venecia es el agua. Entonces teníamos esta idea de refletir el oro en el agua pasaría por ahí, obtenía su reflejo de oro y se iba andando por Venecia. Aquí, obviamente, es el tema de decir que a la arquitectura nos aproximamos de 2 modos distintos, con lo que tenemos como real, pero lo que tenemos también como cultural. Nuestras memorias, nuestros preconceptos, todo lo que tenemos también mira y hace parte de la arquitectura. Y es tan real, como el físico. Entonces, y la arquitectura se compone de estos 2 elementos, ¿no? Lo que tenemos de real y lo que tenemos de cultural. Y nos interesaba aquí comunicar sobre esto. Luego, en esta organizada por Aravena, el tema ha surgido un poco en continuidad con el tema central de la mezquita de Bordeus. Es un proyecto que ahora está parado por motivos que en París o en Francia son obvios, ¿no? Hemos trabajado sobre realmente este tema
de la religión monoteísta, ¿no? Que al final parten todos de los mismos, digamos, principios. Son las primeras representaciones del hombre que es siempre hecho como una persona que recorre la naturaleza. Entonces el hombre en la montaña, el hombre en el desierto, el hombre abajo del árbol, son todas las representaciones, es siempre el hombre en la naturaleza, y esto es la primera relación con Dios. Entonces pensamos que la primera representación que teníamos que tener era como una topografía, digamos, hablar de la tierra como un valor. Y luego hay otra representación muy bonita que se decía que la celebración religiosa es un hombre abajo de un cielo. Entonces nos interesaba esta idea de que hay una tierra, hay un cielo y hay un espacio entre los dos. Entonces habíamos decidido dibujar una tierra, dibujar un teto y decir que lo que nos interesaba es la comprensión entre los dos, que se dibujaba ahí los espacios de la celebración. Mirando un poco la religión islámica, hay una cosa muy bonita, que es que la relación que tenemos con Dios es la misma que tenemos con los hombres. Entonces nos parecía, si una relación es igual a otra relación, esto te dibuja un mismo sistema formal entre los dos. Entonces, al final, teníamos una topografía abajo y un teto que hacía una grande continuidad. Entonces quedaban estas formas, digamos, muy plásticas, que no tienen ninguna esquina, son siempre continuas, ¿no? Porque nos interesaba continuar, digamos, las relaciones verticales con las relaciones horizontales. Y de aquí, de este proyecto de la mezquita, que obviamente ha sido muy importante para nosotros, sobre todo porque habíamos por la primera vez realmente afrontado el tema de la religión, ¿no? Que es un tema, digamos, obviamente absoluto para la arquitectura, surgió un poco la idea de esta exposición. Todo el espacio era sin luz y dentro de la fenda se lían los espacios, pues estaban los espacios iluminados. La luz solo salía de esta línea, de esta fisura de luz. Encomendado por la Universidad de Coimbra, el estudio Aires Mateus fue el ganador del concurso para transformar la ruina del antiguo convento y colegio de la Trinidad, situado en lo alto de la ciudad, en un centro de investigación en el área del derecho y de la justicia. La Casa de la Jurisprudencia, antiguo sueño de la Academia, pudo llegar a concretarse. El minucioso trabajo requirió la demolición de las paredes no estructurales y las coberturas del antiguo colegio, la consolidación de las fachadas y trabajos de arqueología. El edificio está en la zona clasificada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y en un área especial de protección que es Patrimonio Nacional. El proyecto del estudio Aires Mateus prevé que se mantenga la cota anterior de la edificación, cuya cobertura parecerá una prolongación de la misma. El clásico diseño del estudio portugués, neto y geométrico, produce un marco excepcional para destacar acentos históricos de la antigua construcción religiosa, un equilibrio que potencia ambos momentos de la arquitectura. Cosa interesante también que el docente sea un arquitecto practicante, o sea, que hace obras, ¿no? Que eso también es algo que se autonutre. Hay muchos estudiantes que siguen el programa. ¿Qué le dirías hoy a ese estudiante que está a punto de recibirse y va con su diploma a empezar una trayectoria como arquitecto y se va a encontrar con un mundo que tendrá que tejer de aquí en más?
una reflexión. Yo creo que el tema más complicado de la arquitectura es el tiempo. La arquitectura no es rápida de hacer, no se tiene respuestas rápidas. Y eso es la cosa más problemática para un estudiante, porque a los 20 años lo que queremos son respuestas rápidas. Entonces lo que hay que comprender es que este es un trabajo, es una estrada que se debe hacer con mucha tranquilidad, porque los resultados, si los buscamos, nos encontrarán. Y yo creo que la arquitectura lo que hay que tener es resistencia. Hay que tener la resistencia de buscar tranquilamente un camino, pero no te dan respuestas muy rápidamente. Entonces hay que tener esta paciencia de buscarlas con tranquilidad. Porque la arquitectura es una actividad que vale mucho la pena, pero la arquitectura es una actividad de reflexión. Entonces no se puede hacer partiendo de la idea de hacerlo. Nuestra actividad es pensar, es decir, qué cosa podemos de cada tema pensar. Y hay que correr todos los temas, porque también hay mucho la idea de que solo los grandes temas dan grandes proyectos. Hay un ejemplo muy bonito que es Sisa, que su primer proyecto es la cocina de su madre, ¿no? Un proyecto que es un proyecto fantástico hecho de una cocina, que es, digamos, reformar una cocina, que es un proyecto muy pequeño. Y yo creo que lo más importante es correr todas las posibilidades, todas las escalas y decir que intentar encontrar un camino. También hay una cosa muy importante a decir a los estudiantes de arquitectura, es que hay muchas formas de hacer al más alto nivel arquitectura, que no es necesariamente hacer los proyectos, puede ser trabajar en los organismos públicos, hacer programas para los proyectos, ser crítico, enseñar. Entonces me parece que eso también es una cosa muy importante. Hay muchas formas de ser arquitecto, y hay muchas formas de ser un muy buen arquitecto, que no es necesariamente lo que hace proyectos. Normalmente miramos lo que hacen los proyectos, es una condición en nuestro tiempo, pero hay otras formas de hacerlo que están tan importantes y tan dignas como los que hacen proyectos. Para todos hay que tener esta cosa que solo la calidad cuenta, solo la reflexión cuenta, y hay que tener paciencia para llegar. Difundir es un trabajo como hacerlo, tan importante como hacerlo, obviamente. Y de esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar.
¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Es otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.